de Comunicación y Educación, que es un grupo de investigación reconocido y consolidado de la Universidad Autónoma de Barcelona, que desde el año 94 pues, se esfuerza por intentar investigar, divulgar y formar en el territorio de convergencia entre lo comunicativo y lo educativo. Algo que ha ido experimentando una evolución muy estimulante a nivel investigativo en las últimas décadas, con la irrupción primero de Internet, con la aparición más tarde de esa web social, de una web semántica, de una web de los objetos. En los últimos días es casi recurrente hablar de la inteligencia artificial conectada al Big Data. Hace un par de años se empezó a hablar también de la aplicación de la realidad aumentada a este tipo de desarrollos. Y desde hace mucho tiempo, pero con un cierto sigilo, se habla de la posibilidad formativa, de la potencialidad formativa de los juegos. Algunos le añaden el prefijo vídeo y hablan de videojuegos, pero en último término estamos hablando de un formato que recupera la lógica lúdica de lo que significa jugar. Esto es divertirse, entretenerse, explorar, buscar. Y algo que sobre todo no debería haber olvidado el sistema educativo formal, no formal e informal, y que sin duda ha olvidado. Cada cuatro estudiantes en España reconoce que se aburre en sus clases, y esto es bastante preocupante. Debería invitarnos a todos a un ejercicio de autocrítica, especialmente cuando hoy más que nunca tenemos a nuestro alcance a coste cero todo tipo de recursos, herramientas y plataformas que nos permitirían convertir este proceso de enseñanza y aprendizaje en algo altamente estimulante. En esta línea, y os queríamos presentar rápidamente en un par de minutos un proyecto que hemos realizado desde el Gabinete de Comunicación y Educación, con el apoyo del CECIT, con una subvención económica de este organismo nacional. Construimos un proyecto titulado Reporteros de la Ciencia, que consta de 5 escape rooms o salas de escape multimedia, donde a partir de diferentes desafíos el jugador va dirigido especialmente a jóvenes entre 10 y 16 años y tiene como principal foco estimular la voluntad de estudiar carreras de ciencia, especialmente entre nuestras jóvenes, porque se ha detectado que son pocas las niñas que quieren o que se aventuran a cursar estudios en el ámbito científico. Construimos estas 5 salas de escape o espacios dirigidos a resolver enigmas, aprovechando los recursos de Internet. Es un material que está abierto para toda la comunidad académica, y construimos también un juego de preguntas y respuestas que es un juego inacabado porque se puede ir nutriendo de manera permanente con nuevos interrogantes. Además, nos pareció interesante, pues, como se hacen los juegos, construir una competencia. Hicimos un ranking de jugadores, de aquellos que van testeando la plataforma y obtienen un puntaje, y al mismo tiempo un ranking de escuelas, para ver del conjunto de centros, pues cuáles invierten más tiempo y lo hacen con mayor solvencia en ese intento de resolver este tipo de preguntas. Y en último término, y os presento al invitado de hoy, le cedo la palabra. En último término, este proyecto es un intento de justamente aprovechar las posibilidades educativas, formativas y sobre todo motivadoras del juego. Un juego que nosotros hemos optado por aplicar en una propuesta de origen japonés, que son las salas de escape, muy presentes en nuestro día a día a nivel físico, pero que hemos multimedializado, pero que sería extendible a muchas otras latitudes y desde muchos otros enfoques. Es por esto que hemos querido invitar hoy en este espacio o en esta jornada de cierre del proyecto de Reporteros de la Ciencia a nuestro admirado colega y amigo Luis Pastor, autor, entre otros, de libros como Funiversity, que abogan por la recuperación de esa apuesta lúdica del juego para que la educación se convierta en una verdadera aventura de exploración, descubrimiento y aprendizaje. Deciros que la página de Reporteros de la Ciencia está a vuestra entera disposición, que podéis usarla, podéis compartirla, podéis, si trabajáis en el ámbito educativo, convertirla en un instrumento vuestro, es lo que más nos gustaría.
Y también estaríamos encantados de que, si tuvierais tiempo, nos pudierais también ayudar con algunos consejos o recomendaciones para mejorarla. Yo sé que, por ejemplo, el doctor Saya es un gran experto en el tema de desarrollos tecnológicos aplicados a la educación. Incluso ha creado un campus virtual de realidad aumentada, donde desde una propuesta altamente inmersiva, antes que se empezara a hablar del metaverso, pues sus estudiantes ya pueden crear avatares e interactuar con ellos en un espacio 100% virtual. Pues gracias, Xavi, por tu presencia, que seguro nos va a ayudar a enriquecer el debate, y gracias también a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. No os pediré que nos presentemos, porque esto dilataría mucho el arranque, pero entiendo que estamos aquí porque nos interpela este tema, nos parece interesante, y sobre todo me gustaría insistir en nuestra voluntad de seguir conformando esta comunidad de personas que nos sentimos comprometidas y interesadas por reinventar los procesos educativos. Le doy paso ahora a nuestro compañero Luis Pastor para que nos pueda explicar algunas claves desde su experiencia como un educomunicador que desde un principio ha apostado por esa necesidad de reinventar la educación y hacerlo de la mano de los juegos. Luis, buenas tardes, bienvenido a tu casa, muchas gracias por ¿Qué tu tal? ¿Cómo tiempo, estáis? y yo dejo de compartir pantalla para que, si quieres, puedas compartir algún material, y si no lo deseas, para que puedas iniciar tu No sé, presentación. Gracias. sí, no lo sé. No lo sé, porque cuando me invitaste a hablar sobre, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Cuando me invitaste a hablar sobre vuestro proyecto y a partir de ahí hacer una reflexión un poquito más general, pues sí, recuperé conferencias que hago y tal, pero no sé si me apetece del todo. Yo creo que el entorno puede dar para comentar cosas entre nosotros, comentar cosas que sabemos. Fijaos, como decía Santi, yo hace un montón de años que vinculo dos elementos que incluso entre mis compañeros, doctores, académicos de toda la haya, me suelen reportar críticas, y es vincular aprendizaje y entretenimiento. Parece que vincular aprendizaje y entretenimiento sea un aceite, sea un oxímoron, e incluso esté mal visto, ¿no? Yo me he escuchado, ahora ya hace mucho tiempo que no voy a ganar el tiempo haciendo congresos, pero cuando iba a estas cosas, pues me escuchaba lindeces como que yo le ponía colores al aprendizaje, que, bueno, en fin, no se entiende muy bien cuál es el vínculo del aprendizaje y el entretenimiento. Tened en cuenta que el entretenimiento tiene muy mala fama y digamos, eso ha escrito mucha gente. En el mundo, vincular entretenimiento con formación, con aprendizaje, parece que estemos degradando esa formación, ese aprendizaje. Y yo creo que es fundamental. Mirad, una cosa que seguro que os digo que es buena, os voy a recomendar un libro que estoy leyendo. Me recomendaron a mí hace unos meses que me leyera este autor. Ahora os lo voy a presentar en pantalla porque me está acompañando en los últimos desplazamientos que hago. Y he encontrado un tipo brillante, joven, que cuenta cosas interesantes y que teoriza desde otro punto de vista cosas que yo he querido poner en marcha sobre el tapete desde hace tiempo. Fijaos, mira, el libro es este, a ver si se ve, este. En todo caso, buscad a este tío, Yves Aberkane. Es un francés, escribió un bestseller de estas cosas de algo sobre el cerebro y tal. Ahora hablar del cerebro es casi sinónimo de bestseller. Y ha hecho otro libro que se llama La edad del conocimiento. Y él ahí plantea una cosa que me parece fascinante. Lo voy a contar de sus ojos porque me parece más chulo que contarlo solo desde los míos. Y él dice... Pero hay cosas en el colegio de que no está. Bien, hay alguien que ahí ha leído ya Aberkane antes, sí. Os voy a contar lo que dice él, y es muy interesante porque, claro, el conocimiento es una cosa que requiere dos elementos súper escasos hoy en día, súper escasos, que es tiempo y atención. Yo me he dedicado 16 años de mi vida a dirigir editoriales y he tenido la suerte de publicar libros de Santiago Tejedor y de otros grandísimos académicos. Y yo siempre digo, cuando la gente me dice, ostras, un libro es caro, vale 20 euros y tal. Digo, no, 20 euros no es nada.
lo que es caro es todas las horas que te exige. Por eso hay que saber muy bien qué libros leemos, porque nos va a exigir muchas horas de nuestra vida, mucho tiempo, y el tiempo es una de las cosas escasas, ¿no? La gente cree que no tenemos dinero, pero realmente lo que no tenemos es tiempo. Entonces, Aberkane sitúa la necesidad de conocimiento en una inversión de tiempo, por un lado, que tenemos poco, y de atención, que también le ponemos poca. Es decir, vivimos en un mundo que cuesta centrar atención, no ahora, siempre, ¿eh? Siempre. Yo me fascino todavía hoy de que los libros tengan 6 siglos, 7 siglos de vida, cuando realmente a lo largo de la historia no ha leído nunca casi nadie. No, no es que ahora no lea la gente, es que no ha leído casi nadie porque era un objeto en manos de muy poca gente, ¿no? Digo todo eso para, como preámbulo de la reflexión que os propongo. Yo sí que os doy unas cuantas pistas y va a ser más divertido luego que compartamos ideas, más que ellos estén pegando la vara durante mucho rato. Os doy algunas pistas de lo que hago, vivo y pienso, porque al final yo vivo desde hace tiempo solo en este mundo, ¿no? Bueno, no vivo solo en este mundo, pero vivo mucho en este mundo del aprendizaje y del entretenimiento. Decía todo eso de Idris Aberkane porque efectivamente aquí hay dos posiciones en el momento de centrarse a querer conocer cosas. Querer conocer cosas es querer aprender, ¿vale? Vamos a buscar ahí una cierta similitud entre ambos conceptos. Querer conocer es querer aprender. Y ahí hay dos posiciones básicas. Hay la posición de la persona que está motivada y de la persona que no está motivada. Y es una cosa que muchas veces los grandes teóricos en pedagogía soslayan y yo creo que eso es insoslayable. Podríamos incluso separar el mundo, igual que podemos separar el mundo entre optimistas, pesimistas, hipertensos e hipotensos y seguidores del Madrid o seguidores del Barça, podríamos situar el mundo entre la gente que está endomotivada para aprender algo y la gente que necesita una exomotivación para aprender algo. Yo os diría, ahora os voy a poner, si queréis, algún ejemplo concreto también de todo esto que estoy contando, ¿no? Pero que nosotros, en la educación general básica de cualquier país, tal como están montadas las escuelas, excepto honrosas excepciones, los estudiantes no tienen esa motivación interna para aprender las cosas que les cuentan. Ya no os digo en cómo se las cuentan, reproduciendo la lectio inventada en el siglo XII en universidades como la de París o como la de Bolonia, antes incluso de ser universidades eran facultades. Entonces nos encontramos con gente que no tiene esta motivación interna, no está endomotivada. Si tú estás endomotivado para aprender algo, no hace falta que te entretenga el hecho de aprendizaje, porque te apasiona el hecho de aprender, ¿no? Tú eres una persona que has descubierto la alfarería y te vas a poner horas y horas a mirar tutoriales de cómo hacer una olla con cerámica y no necesitas que esos tutoriales tengan un punto de engagement porque tú ya tienes una motivación interna tan alta que incluso con el canal de aprendizaje más duro tú seguirás ahí persistiendo y resiliendo hasta encontrar la solución. Pero esa no es la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? La realidad de nuestros estudiantes suele ser, y lo digo porque hace simplemente 54 semestres que soy profesor universitario, la realidad de nuestros estudiantes es que necesitan esta exomotivación, una motivación desde fuera. Y es ahí donde yo hago intervenir los conceptos de entretenimiento para que lo apliquemos también a la formación. Fijaos que el entretenimiento es un elemento que cruza nuestra vida de una manera transversal. Prácticamente todo tiene ese barniz de entretenimiento en la sociedad del siglo XXI, todo. Ya no os digo cómo se formula una noticia, la lógica de una noticia, el hecho de titular, el hecho de poner una fotografía, el hecho de un corte de voz y tal, está pensado solo con la lógica de la atracción y del entretenimiento del público, seguramente para explicarle cosas de servicio público, ¿no? Como se contaba todo eso cuando yo estudiaba en la Facultad de Comunicación, pero básicamente es para una buena causa. Recorremos un camino trufado de elementos de entretenimiento, ¿no? Si nos pusiéramos a analizar propiamente cómo se construye una noticia, por mucho que nos expliquen que la inventaron los americanos, la 5W, la pirámide invertida, básicamente son técnicas de entretenimiento y de captación de público para que siga leyendo lo que les estamos contando. Entonces, si el campo de juego es un campo en el que tenemos tiempo y atención, y el tiempo es escaso y la atención no viene procurada por una motivación interna, nosotros tenemos que generar esa motivación desde fuera. Yo a veces cuento, comparto ahora un minuto de nada, a veces cuento, ¿me estáis viendo, verdad que sí?
¿Estáis No, viendo lo no, que... ¿No? ¿No no, veis lo no. que comparto? ¿No veis lo que comparto? Sure. Ahora sí, ¿verdad? Disculpadme. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Genial, perfecto. Fijaos, esto es una cosa que os podría presentar, pero no voy a hacerlo, porque no tenemos tiempo y porque queréis sacarle más jugo a esta sesión, pero sí que me gustaría compartir ahí con vosotros un elemento que es un concepto, el concepto de la cronofagia. Bueno, nos saltamos la música porque en su momento yo lo pintaba esto como una epidemia en el año 2019. Y en qué mal momento pinté esto como una epidemia, que nos pilló una epidemia y nos encerró en casa. Y ahí el planteamiento es que entiendo yo por cronofagia, ¿no? Y por cronofagia entiendo esto, dos cosas. Un tiempo dedicado a aprender poco quiere decir que lo que nos está ocupando el tiempo, de hecho, nos lo está robando, porque le estamos sacando muy poco del tiempo dedicado. Y luego hay otro elemento que para mí es cronofágico, y fijaos que el aprendizaje siempre es tiempo y atención, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Yo que he tenido la suerte de dirigir innovaciones de universidades, de transformar modelos educativos, y no tengo ninguna duda que siempre se arranca desde el concepto tiempo y atención, siempre, y es así. Entonces, es cronofágico un hecho que nos roba mucho tiempo para darnos poco. Y es cronofágico un hecho al que tenemos la percepción de dedicar mucho tiempo. Eso nos ha pasado a veces, ¿no? Igual no hemos dedicado mucho tiempo a hacer algo, pero nos ha parecido infernal. Llevo toda la mañana haciendo esto y no es verdad, llevas igual 45 minutos. Eso significa que tu actitud hacia eso convierte el hecho en cronofágico. Y hay otros hechos que objetivamente son cronofágicos. Yo, para que no me llamen exagerado cuando digo estas cosas, busco elementos que nos puedan aterrizar eso a la realidad, ¿no? Y cuando hablo de tiempo excesivo de aprender poco, me refiero, por ejemplo, a la formación en España. Y cuando digo en España, y estas cosas las he contado por países sudamericanos, estamos hablando de lo mismo. Pongamos por caso, nuestros chavales, los chavales en España. Fijaos, la enseñanza primaria en España ocupa, a una media de 791 horas, ocupa 4.700 horas de formación. Los chicos y las chicas para absorber los conocimientos de la enseñanza primaria. Y la enseñanza secundaria todavía tiene más horas por año, tiene más de 1.000 horas por año en la previsión, y si lo sumamos en los años que hacemos la secundaria, hay que sumar más de 4.000 horas. Total, que un chico o una chica que termina la educación obligatoria en España con 16 años, ha trabajado 9.000 horas sobre su formación. Hay el principio de otro libro que os recomiendo, Inteligencia Intuitiva. Estos son dos libros que os recomiendo mucho. Podrían ser vuestros dos libros del verano. El de Idris Aberkane y La Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, que es un divulgador de temas científicos y de temas de psicología social, y como sabéis, la psicología social, la psicología cognitiva nos chifla a los comunicadores, comenta que 10.000 horas dedicadas a algo te convierten en experto. Entonces, nuestros chavales, nuestras chavalas, dedican 10.000 horas prácticamente a formarse con 16 años, y la percepción que tenemos nosotros es que son expertos. No mucho, ¿no? Dice Georgina con la cabeza. Yo tampoco tengo mucho, pero vamos a los datos. Fijaos, en España hemos maquillado mucho los datos. Yo creo que se han maquillado mucho con carácter mundial por dos cosas. Ahora ha bajado algo todo esto, pero no significa que sociológicamente esté mejor. Hemos maquillado los datos porque los gobiernos, digamos, ya que saben que salen mal luego en las evaluaciones de PISA y tal, por lo menos en las evaluaciones de país intentan mejorar los resultados. Con lo cual han pasado dos cosas. Ha pasado que se es menos estricto en la valoración de lo que significa tener éxito o no tener éxito en la educación general básica, en la educación básica de un país, en España en concreto, y luego el periodo de la pandemia ha hecho que todos los profesores relajen las evaluaciones. No digo que además el tipo de evaluaciones sean interesantes, que yo creo que son pésimas, pero relajan las evaluaciones. Y al relajar las evaluaciones los datos, digamos, han mejorado. Pero pongamos por caso, no hace tanto, el año 2015, que se reprodujo esto en el año 2017, de cada 10 chicos que empezaban
a formarse en España, 3 no terminaban la formación. Es decir, que tenemos 10 chicos que entran, 3 son incapaces de terminar estas 10.000 horas con éxito, entendiendo éxito lo que valoramos como superación de los cursos. De estos 3, había uno todavía, un chico, una chica, que a lo largo del tiempo recuperaba, más allá del tiempo previsto, más allá de los 16 años, recuperaba los cursos que tuviera pendientes y acababa teniendo un éxito fuera del marco temporal previsto. Con lo cual hablamos de una tasa bruta de fracaso escolar de alrededor del 30%, 3 de cada 10, y una tasa neta de 2 de cada 10. Ahora os digo que han mejorado algo los resultados, pero habría que verlo con una lógica histórica, porque claro, si tú modificas los elementos de medición, es como cuando te miden el colesterol, cada vez te lo miden con una cifra más baja y todo el mundo acaba teniendo colesterol. Si aplicábamos las mediciones de 1980, pues no tendría colesterol nadie. Pues aquí cada vez hacemos al revés, relajamos más el criterio de análisis, ¿no? Eso es muy fuerte, porque, claro, imaginaos que tuviéramos un hospital y de cada 10 pacientes que entraran, supiéramos que 3 van a morir. Esto yo no sé qué característica de hospital aguantaría o qué marca de hospital aguantaría las críticas que tendría. Pero lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que los chicos y las chicas, cuando empiezan a formarse en nuestras escuelas, no están enfermos de nada. O sea, son gente que está sana. Y en manos de colegas como nosotros, en la universidad seguramente es peor, ¿eh? En manos de colegas como nosotros nos encontramos que tienen un fracaso altísimo. 3 de cada 10, 2 de cada 10 en tasa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente 12 años, 13 años dedicados, casi 10.000 horas a formarse para tener una tasa, digamos, del 3 sobre 10 de no reprobación, es realmente un sistema que es cronofágico. Nos pide demasiado tiempo para darnos demasiadas pocas cosas. Y dices, hombre, Luis, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces es cuando la reflexión sobre formación y entretenimiento se hace, digamos, más viva que nunca, ¿no? Es decir, que el problema de estos chicos, pero estos chicos no solo son estos chicos, son los señores y las señoras que llegan a la universidad, y ahí Santiago Tejedor tiene amplísima experiencia, y yo la tengo también, y seguramente algunos de vosotros también, y es que somos máquinas de triturar sueños. Y a esto no lo he visto yo solo en las estadísticas, lo he visto en mi propia casa. Mi hija mayor hace un doble grado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es igual de buena o de mala que las buenas universidades de España. Está en cuarto curso de 2 grados y hace un año que ya no va a clase. Ya no como algunos de vosotros que ni siquiera ponéis la cámara, que está genial, ¿no? Pero ya es que ni siquiera van a clase, ¿no? Entonces, esto es una trituración de sueños. Las cosas que te gustan, quieres estar presente, quieres participar. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente los sistemas que utilizamos los profesores y las propias universidades para irradiar conocimiento, para difundir conocimiento, no se han puesto al día, ¿no? Tened en cuenta que el tipo de protocolos y procesos que utilizamos en nuestras clases y que habéis vivido todas y todos, son protocolos y procesos que, si responden a lo que solemos hacer todos los profesores, que es lo que estoy haciendo yo hoy aquí ahora, que es contar una historia centrada básicamente en contenidos durante un tiempo y vosotros apuntando, esto viene haciéndose desde hace 1000 años. Y esto, fijaos que es un formato que no se ha renovado. ¿Qué diríamos nosotros de la televisión si siguiéramos con los formatos de televisión de los años 80? ¿Qué diríamos nosotros de la radio si siguiéramos con los formatos de radio que utilizaba Keipo de Llano a principios del siglo XX? En cambio, en la universidad somos tan poco autocríticos en estas cosas que mantenemos los procesos, los protocolos, la manera de distribuir el conocimiento que se había utilizado, se utilizaba desde hace 1000 años, con una diferencia fundamental, y esta es la que olvidamos a veces los académicos, y es que la universidad de entonces era una universidad de personas que tenían una motivación interna muy alta, eran endomotivados, porque eran muy pocos. En el medievo eran básicamente miembros de órdenes religiosas, que pedían la licencia para poder hacer ellos de profesores en otros sitios, porque si no, no la tenías, no podías hacer de profesor. Posteriormente se trataba de élites, de las élites de cada país. No sé cuántos de vosotros tenéis bisabuelos, tatarabuelos que hayan sido graduados universitarios o doctores, pero intuyo que pocos. Con lo cual, cuando esto iba dirigido a las élites tenían una altísima motivación para mantener esa lógica de ascensor social, de conocimiento, de mantener, yo qué sé, el estatus de la familia y tal. En el momento en que a la universidad van grandes grupos de personas, grandes masas de personas, nos pasa que esa lógica de endomotivación se pierde,
porque se convierte en un trámite más que hay que hacer también para ascender socialmente, pero cuando todo el mundo hace lo mismo tenemos problemas de competencia social, y entonces hay que buscar otras formas de motivación desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, no he querido hablar de resultados laborales porque de los 7 u 8 que no han tenido problemas y han superado todo eso, luego tienen grandes problemas para incorporarse a la vida profesional, ¿no? Solo para darnos pistas, porque luego seguramente algunos de vosotros os vais a dedicar a cosas como estas, ¿no? Belén estaba por ahí antes diciendo que estaba doctorándose y quiere ser profesora, y espero que no sea profesora como nosotros, sino que tenga, digamos, en la lógica, diseños instruccionales y diseños y planificación de aprendizaje más potente que las que hacemos los profesores más o menos estándares. Pero fijaos que aquí hay una cosa interesante que cuentan nuestros colegas, los neurocientíficos y los psicólogos cognitivos, y es que distinguen 3 tipos de memoria, ¿no? La semántica, que es la que nos requiere mucho tiempo. Eso, hay otras teorías que hablan de la vía central, ¿no? De aprendizaje, que es tengo que poner codos, tengo que estar atento. Fijaos lo que decía Aberkane, ¿no? Dedicar tiempo y atención. Tiempo y atención genera memoria semántica, pero con un coste altísimo. Y muchos estudiantes no quieren vivir en todas las asignaturas o ni siquiera quieren vivir, en muchos casos, ese tipo de inversión en tiempo y atención, ¿no? Luego hay otro tipo de memoria, que es la episódica, que esta no tiene ningún tipo de esfuerzo, pero esta pasa rápido, ¿no? Este es sobre la que se basan todos los sistemas memorísticos, y el que más me gusta a mí, que es el sistema utilizado por Cicerón, con lo cual, si tiene más de 2000 años, es que funciona, que se basa en forzar la memoria episódica, que es muy fácil de recordar, para poder explicar cosas en público. Y luego hay un elemento que hemos menospreciado los profesores, centrados en ámbitos de conocimiento, centrados en el contenido que tenemos que expresar, porque fijaos que cualquier sílabus, cualquier plan docente de una asignatura se parece más al índice de un libro que a otra cosa. La tercera memoria que hemos olvidado, y es una memoria que rescata el entretenimiento, que rescata el juego, como decía Santi al principio, pero no solo el juego, cualquier elemento que nos convierta en niños por un rato, ¿no? Y una buena novela, una peli, el Benidorm Fest, todo esto nos convierte en niños por un rato y hace que nos atraiga y nos vincule y lo recordemos más. Es esa memoria emocional, que tiene las dos cosas, digamos, que podrían ser desde un punto de vista de audiencia mejores de las anteriores. Es persistente, las cosas que habéis emocionalizado en vuestra vida, el primer beso, el primer viaje entre continentes, estas cosas que os han llamado la atención se han quedado arraigadas en vuestro ADN, en vuestras células, y lo que tiene chulo para trabajarlo como si fuera arcilla desde un punto de vista del aprendizaje, la memoria emocional es que requiere menos esfuerzo. Requiere menos esfuerzo porque las situaciones emocionalizantes, digámoslo así, son situaciones que nos vinculan, nos generan atracción, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí porque son elementos, ingredientes que podríais utilizar vosotros en otros entornos, ¿no? Bueno, esto no sé si aplica mucho, porque esto no sé si aplica mucho. Quería contaros esto. Entonces, ¿qué propones que cambiemos, Luis? Para centrarnos en los últimos minutos de esta charla, y luego sí que me gustaría que pudiéramos comentar cosas. Insisto, yo me dedico una parte de mi vida muy intensa a crear modelos de aprendizaje basados en entretenimiento. Entonces, cuando a mí me llaman para crear modelos de aprendizaje basados en entretenimiento, siempre juego en modular, en cambiar 5 cosas, ¿no? Que esto, digamos, cualquier pedagogo, esto es de primero de pedagogo, digamos, ¿no? No sé, yo no lo soy, me rodeo de pedagogos mucho mejores que yo y me cuentan estas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que cambiar es lo que podríamos llamar el diseño y la planificación del aprendizaje. A veces, si esto lo preguntamos a profesores de universidades presenciales al uso y le preguntas al profesor, oye, ¿cuál es tu diseño del aprendizaje? Te miran con ojos como si realmente hubieran visto aparecer el ectoplasma de su bisabuela, ¿no? Entonces, ¿qué significa el diseño del aprendizaje? Significa, ahora es una denominación que está muy de moda, así en castizo, el journey, ¿no? El recorrido vital, el recorrido experiencial que va a tener un estudiante en el proceso de aprendizaje. Eso es el diseño y la planificación del aprendizaje. ¿Cuál es el recorrido experiencial que va a tener un estudiante en el proceso de aprendizaje? Una asignatura típica. Dejadme que invente una asignatura típica, que esta seguro que no debe existir, seguro que la tengo yo anclada desde hace siglos y no hay ningún profesor que haga eso. Pero un diseño del aprendizaje puede ser
estamos 14 semanas de clase con un profesor, con una profesora. La primera semana el profesor entra en clase y está 1 hora y media hablando. Con suerte hace buenos monólogos. Con poca suerte lee PowerPoints, que dices, oye, ¿te crees que soy invidente? No, lo lee por si acaso te has dejado de leer alguna cosa bien. Pero eso ya sabemos que no pasa. Esto a mí seguramente se me ocurre de haberlo vivido yo cuando era estudiante. Entonces, el diseño de esta asignatura es la primera semana, viene la profesora o el profesor, un día, 1 hora y media, y nos mete la chapa. Ya os digo, si es buen monologuista todavía nos pasa la cosa como bien, y si no, decimos, joder, por Dios, ¿qué hago yo aquí? La segunda semana lo mismo, la tercera semana lo mismo, la cuarta semana diréis, no va a tener vergüenza, va a hacer lo mismo, hace lo mismo. La quinta semana hace lo mismo. La sexta semana igual tenemos un examen memorístico, por si acaso. Y tenemos que devolverle los datos y las informaciones que nos ha entregado supuestamente de una manera altruista. La séptima semana lo mismo que las otras 6, la octava, hasta la 14, que en la 14ª semana tenemos un examen de 30 temas que dices, oye, es que ¿te crees que estoy estudiando para funcionario? No, pero tienes que aprenderte literalmente todo lo que puedas de estos 30 temas y volcarlo como si fueras una máquina y sin relacionar los temas entre ellos, no hace falta. Es decir, tú devuélveme la información. Esto me ha contado mi hija que tiene mañana un examen de Derecho Administrativo y es exactamente eso. Esto es una planificación de aprendizaje. ¿Creéis que alguien puede emocionarse, puede disfrutar y puede aprender con un diseño de aprendizaje de este tipo? Es como si me decís, vamos a hacer una serie, Luis, muy bien, vamos a hacer una serie. Vale, muy bien. Oye, ¿y el primer capítulo de qué va? No, mira, el primer capítulo hay 2 mujeres que se ponen a mirarse, una dice hola, otra dice hola y están 1 hora mirándose. Y el segundo episodio pasa lo mismo. Y el tercero pasa lo mismo. ¿A quién le interesa eso? Cuando uno de los guionistas de una serie o de una película está planteándose escena a escena, está planteándose momentos memorables en cada escena. No hace falta ser Spielberg. Pero esa es la lógica que hay que incorporar en el mundo del aprendizaje, ¿no? Hacer un diseño y una planificación del aprendizaje sea interesante. Yo ahora aquí os podría pegar una chapa sobre modelos de universidades que hacen ya diseños interesantísimos, ¿no? Que hacen que cada semana sea apasionante estar trabajando y aprendiendo en esa universidad. Bueno, esto es un elemento para retocar. Otro elemento, claro, el rol y el acompañamiento del profesor. Es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a que para nosotros un profesor son 2 cosas. Es el monólogo de la clase y un ratito de su despacho una vez al mes igual para contarle que no estamos entendiendo o que el trabajo que nos ha encargado. Claro, yo no sé si Luke Skywalker hubiera llegado donde llegó si Obi-Wan Kenobi le hubiera hecho eso. Oye, Luke, mira, no te preocupes, yo te pego una chapa y luego me vienes a ver a la cabaña de Tatooine donde estoy, pero tengo 1 hora solo, un ratito para escucharte y tal. Entonces, bueno, hay que repensar cuál es la función de los profesores también y hay que pensar si queremos realmente que la gente disfrute, como en un juego, como decía antes Santi, o más en general, si queremos incorporar el elemento de entretenimiento y de pasión al aprendizaje, a este aprendizaje que tenemos que exomotivar, ¿no? Motivar desde fuera a los estudiantes. Hay que pensar cuál es nuestra función también como docentes ahí, ¿no? Ahí fijaos que la función del docente y el diseño del aprendizaje en un juego viene regulado por las reglas del juego. O sea, yo no he visto los escape rooms que han hecho el equipo del gabinete, pero claro, han tenido que convertir eso en unas reglas, con unos retos, con unos elementos de información a partir de los cuales cada persona tiene que hacer elaboraciones para buscar una solución. Eso es muy distinto de estar recibiendo el monólogo y tomando notas, ¿no? Eso se acerca más, lo que han hecho ellos, a lo que podríamos llamar pedagogía activa, que no a este tipo de pedagogía más pasiva a la que estamos acostumbrados. Tercer elemento que creo que vale la pena que reformulemos desde un punto de vista de incorporar esos elementos propios del entretenimiento, del juego y tal. Ellos decían que ahí tenían baches, ¿no? Creo recordar, Santi, que hablabas que en los juegos había como baches, había como insignias, había como distintas superaciones de retos parciales. Bueno, ten en cuenta que la evaluación es una evaluación absolutamente estéril la que hacemos a los estudiantes. O sea, poner una nota entre 0 y 10 no sirve para nada en la vida, lo sabemos todos. Y seguimos poniendo notas entre 0 y 10.
Entonces las evaluaciones tienen que ir hacia otro lado. Pueden ir hacia evaluaciones competenciales, como la que os dibujo ahí con Spider Maps, en la que cada estudiante ve, después de haber hecho él cosas o ella cosas en el proceso de aprendizaje, cómo está mejorando sus competencias. Pero podrían pasar otras muchas cosas. Podrían pasar como pasan en estas empresas que hacen cursos EdTech, ¿no? Todo guiado por tecnología, pues podría pasar que te dieran insignias que puedes estar usando en los entornos digitales y te hacen un poco diferente, 5 estrellas sobre algo, o tienes alguna... Es decir, que vamos a plantear elementos que hagan que la gente tenga interés en hacer este tipo de cosas, ¿no? No pretendo frivolizar el aprendizaje porque, insisto, aprender es conocer y conocer es las tareas más difíciles de la vida porque requieren tiempo y atención. Simplemente lo que estoy intentando es multiplicar la voluntad de atención y hacer que el tiempo sea más eficiente, que no sea una actividad cronofágica, ¿no? Que el tiempo que dediquen las personas le saquen todo el jugo que te quieran sacarle, ¿no? Los recursos de aprendizaje. A mí me fascinan los recursos de aprendizaje. Es más, yo aterricé en el mundo de la dirección universitaria a partir del mundo editorial y de crear recursos de aprendizaje distintos, ¿no? Y bueno, os había traído aquí un caso simplemente para que veáis que todo es posible. Un día me imaginé una universidad que en lugar de tener libros de texto y manuales, todo fueran novelas. Y que los estudiantes leyeran novelas en las asignaturas y los personajes de una novela de una asignatura aparecieran en otra y wow, ¿qué pasa aquí? Y que resulta que las novelas, a ver si lo tengo aquí, no, en este no lo tengo, mierda, es igual. Bueno, que las novelas, esto es cierto, esto que estoy contando es cierto, que las novelas estuvieran hechos por novelistas más o menos conocidos, pero que dentro de la novela estuvieran todos los conceptos claves de la asignatura. Con lo cual estábamos narrativizando el aprendizaje a través de la creación de novelas, y estos son experiencias que hicimos en la Universitat Oberta de Cataluña, incluso de esta, yo que soy bastante baguete para hacer artículos, porque me aburre mucho hacer artículos, creo que hay algún artículo publicado, las novelas las llamamos novelet, y explicamos, seguramente si ponéis en algún repositorio de artículos académicos, Lluís Pastor Novelet, saldrá algún artículo que hice sobre esto, ¿no? Es decir, hay que reinventar también los recursos de aprendizaje, y cuando digo novelas, pues igual programas de carácter audiovisual, o igual incorporar los podcasts como elementos de aprendizaje. Bueno, está todo por inventar. Creemos que no hay nada por inventar, está todo por inventar. De hecho, recuerdo que cuando dirigí una de estas empresas, montamos el primer trivial utilizado en las asignaturas de una universidad, que llamamos Quadrivia, ¿no? Porque si trivial viene de los estudios básicos, del trivium, pensamos que si hacíamos un trivial para universitarios tenía que ser quadrivium, por lo mínimo, ¿no? El nivel superior. Y recuerdo que un profesor de la Autónoma, cuyo nombre no citaré para que no quede en la memoria de nadie, pero no sé si es catedrático, tu amigo Chillón, publicó que esto era una auténtica frivolización del aprendizaje y tal, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que sí, pero la gente se preparaba con el Quadrivia sobre elementos de carácter memorístico, que son seguramente los que menos me interesan, pero se preparaban estudiantes de Derecho, estudiantes de Economía y tal, para tener resueltas cuestiones de carácter más de datos e informaciones y poderse dedicar luego a hacer cosas más interesantes, ¿no? Y bueno, luego también, claro, si queremos cambiar la manera de aprender, hay que cambiar las infraestructuras, las físicas. Fijaos que curiosamente una clase se parece a una factoría. No sé, yo aquí puse una fotografía de una factoría a principios del siglo XX, pero tenemos al capataz, que es lo que ahora llamamos profesor o profesora, y luego hay un montón de gente aquí apuntando, tomando nota, porque lo que hagan ellos no les importa a nadie, ni siquiera están en formato de hemiciclo, donde nos vemos las caras, nos ponen en formato de fila, que solo vemos cabezas, que eso significa que no hay que ver la cara, si no vemos la cara es que no hay que comunicar, si no hay que comunicar es que solo hay que escuchar y apuntar, ¿no? Entonces, bueno, las infraestructuras físicas están cambiando, muchas escuelas están cambiando ya sus espacios físicos, las universidades no, muy pocas. Mondragón en España, pocas más, ¿no? Y por descontado los espacios virtuales de aprendizaje estamos a tiempo de cambiarlos todos, ¿no? Bueno, esto me ha parecido chulo del roto, ¿no? No sé, hay más cosas que contaros, pero simplemente quería daros pistas de cosas que utilizo en mi mundo para que tuviéramos un pequeño debate, si hiciera falta ahora también, no sé, vinculado ahí por Santi o con la gente que... No sé tampoco vuestro interés en este tipo de cosas, si profesionalmente es un interés o si es incipiente o si es un interés más de investigación o... Pero bueno, la síntesis final de todo eso es
sería doble. Una, la universidad y los procesos de formación entendidos como los que hemos hecho siempre va a desaparecer, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ya se están viendo cosas, podríamos analizar pequeñas muestras de lo que está pasando, ¿no? Índices de abandono, fenómenos como el de la Escuela 42, de programación, que está quitando gente a las facultades de informática, en fin, no solo en Francia, que es donde se creó, sino en España. Telefónica ha apostado por 42, fijaos, Telefónica no apuesta por ninguna universidad y en cambio apostó por una escuela de programación que hace las cosas distintas, bueno, en fin. Esto por un lado. Y por otro, todo en nuestro mundo, cualquier actividad seria en nuestro mundo tiene un barniz de entretenimiento, porque somos una sociedad de entretenimiento, somos una sociedad del conocimiento, supuestamente, de la información por descontado, una sociedad de la prisa también, pero somos una sociedad del entretenimiento. Entonces, todo viene con un barniz vehiculado por un elemento de entretenimiento y la formación se ha quedado como el reducto de los galos en la invasión romana. Y no vamos a poder sostener eso mucho tiempo porque vemos que es anacrónico, ¿no? Está fuera de los tiempos actuales. Y esas dos cosas las tengo clarísimas, ¿no? Y bueno, no sé, a partir de ahí me pongo a vuestra disposición. No sé si aquí tengo mi correo. Bueno, tengo el correo de la UOC aquí, que este puede servir, sí. Por si queréis preguntarme alguna cosilla y tal. Y no sé, ahora si generamos un debate, pues lo generamos, ¿no? Santi, no sé si querías que pusiéramos sobre la mesa algunos elementos de reflexión. He ocupado mucho tiempo, No, casi. a mí me ha parecido muy interesante incluso para introducir algunos conceptos que no habíamos tenido en cuenta y que ahora nos invitan también a seguir interrogándonos. Y yo ahora sí dejaría, por si alguno de los compañeros y compañeras que se ha incorporado a la sesión quiere plantear alguna inquietud, darles a ellos la oportunidad de preguntar. No sé si alguien quiere romper el hielo. ¿Nadie? Ok, pues te quería preguntar, Luis, un poco por el proyecto de libro que estás desarrollando, que si no me equivoco es un directorio de universidades que son altamente innovadoras y no sé si alguna de ellas tiene presente lo que podríamos llamar el juego como un elemento o un ingrediente importante, decisivo o transversal de sus propuestas. Pues sí, alguna de ellas sí estoy pensando. De hecho, no va a ser solo un directorio, pero sí hay una reflexión sobre universidades innovadoras ahí. Fíjate, todas las universidades innovadoras están tocando algunos de estos elementos que hemos visto ahora, ¿sabéis? Tocan elementos de diseño, de aprendizaje, de recursos, de acompañamiento docente, de evaluación, o tocan muchos a la vez, ¿no? Por ejemplo, uno que os he citado también para seguir tirando del hilo. Uno que os recomiendo que miréis, la Escuela 42. Se llama 42.fr. Está en España también, ya está en Madrid y creo que han abierto centro en Barcelona. Y os digo, ahí la franquicia la ha comprado Telefónica, la está impulsando Telefónica. Es una escuela de programación, como la Facultad de Informática de Gestión, que enseña a la gente a programar. Sabéis que informática hay de dos tipos, la de sistemas, que es más la de los chispas, ¿no? Canutos, hardware y tal, y luego digamos, la de los programadores, que es la informática de gestión. Pues bien, hace unos años una serie de empresarios franceses se dieron cuenta que Francia tenía que ser mucho más potente desde un punto de vista de tener programadores, que estaba ahí una de las claves del desarrollo industrial del país, y veían que la gente que salía de las facultades, porque ellos tenían un montón de empresas, no salía con la preparación que ellos querían. Esto es el origen de muchas de las nuevas universidades que se han creado en los últimos 50 años en todo el mundo. Gente que está insatisfecha absolutamente del tipo de formación teórica y generalista que proporcionamos las universidades estándares, en fin, los rectores quieren que las llamemos de élite, pero de élite hay muy pocas, ¿no? Ser de élite en zaramullos de arriba no es ser de élite, tengámoslo claro, ¿no? Entonces, esto es una cosa que a veces habría que explicar a algunos rectores también. Pensaron que tenían que hacer que la gente aprendiera a programar de un modo distinto. Entonces, tú, Santi, me decías, alguna que tenga el juego. Fíjate, en esta universidad lo primero que se cargaron fueron los profesores. O sea que ahí los que nos queremos jubilar haciendo lo mismo que siempre tenemos un problema. Se cargaron los profesores, se cargaron las asignaturas, no hay asignaturas. Y decidieron que para que la gente aprendiera a programar iban a montar
una pirámide, una escala de 21 niveles de programación, casi como si fueran masones, ¿no? 21 niveles de programación en la que los estudiantes entraban en el nivel 1 y eso tenía un reto de programación que les encargaban. Apenas les dan recursos de aprendizaje, apenas alguna guía, algún tutorial, pero hacen que ellos se espabilen en foros de internet y tal. Entonces, en el momento en que tú crees que la programación de nivel 1 la has hecho, la presentas al foro. Y en el foro va a haber 5 compañeros tuyos de niveles superiores, es decir, de gente que han superado el nivel 1 y que están entre el nivel 2 y el 21, que van a optar a evaluar tu trabajo. 5. Cuando tienen los 5 cubiertos, estos evalúan tu trabajo. Si 3 de esos 5 dan tu trabajo por bueno, avanzas de nivel. Para que avances de nivel y 3 de 5 te lo den por bueno, tienes que aplicar las correcciones que te están pidiendo. Con lo cual, fijaos, es una evaluación formativa. No es una evaluación solo de la nota, he aprobado o no he aprobado, me he sacado la asignatura o no. Es una evaluación en la que estoy aprendiendo cuando estoy siendo evaluado. Tened en cuenta que una operación que enseña muchísimo, que permite comprender y conocer mucho, es evaluar, no ser evaluado, que es una cosa que discapacitamos a los estudiantes cuando les impedimos coevaluar a otros compañeros, ¿no? Pues ahí está aprendiendo el evaluado, porque le están haciendo correcciones significativas, y está aprendiendo el que evalúa, porque se está poniendo en la tesitura de entender la posición de la programación de otra persona. Y fíjate, eso es lo más parecido a lo que podríais hacer vosotros en un juego. Y al final esta gente, después del 7º nivel, se van 6 meses a la empresa a hacer una práctica, y cuando terminan el nivel 21 ya están en disposición de ser fichados por cualquier empresa, ¿no? Y es la lógica de haberse cargado muchos de los elementos tradicionales y haber convertido la formación en una especie de juego de retos continuo. Ese sería un caso que os daría para que tirarais del hilo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Esperamos pronto tu libro. Hay una pregunta en el chat de Brenda Zamora de México que te pregunta cómo podría entrar el entretenimiento en la enseñanza de la química, además de ver vídeos. Por ejemplo, si te parece bien, hacer un podcast de cómo se descubrió el átomo. Se le ocurre eso en ese momento. Y que te da muchas gracias por el webinar. Pues sí. Yo le pregunto, ¿cómo se llama? Perdona. ¿Has ¿Sí? dicho? ¿Cómo se llama la chica? Brenda Zamora. Brenda Zamora. Pues yo le diría a Brenda, oye, ¿cómo explicarías el amor, Brenda, para que sea chulo? ¿Cómo explicarías la playa para que sea chulo? Es que la química no es peor que otra cosa, ¿sabes? Esto lo explicamos en primero de periodismo. Una escritura clara, hacer clara una escritura no depende del tema, depende de qué escriba, ¿no? Tú puedes escribir de física cuántica y hacerlo claro, si has entendido de lo que hablas, y puedes hablar de fútbol o de deporte, que es lo más sencillo del mundo, porque al final es la filosofía del contraste, uno pierde y uno gana, y que no se entienda nada de lo que explicas. Entonces, yo ahí te diría que aplica a la química aquellos usos de entretenimiento que utilices tú en tu vida. Si tú estás loca por llegar a casa y ver una serie de Netflix, pues igual lo que tienes que hacer es una serie donde salgan elementos de aprendizaje de química, ¿no? O si dices, oye, Luis, es que no tengo una productora audiovisual, pues acércate, empiezas a hacer TikToks de química que tengan un rollo divertido, no que me hagas de profe, porque al final tú cuando miras los TikToks lo que quieres es divertirte. Es decir, que jugar a la lógica del entretenimiento es ver cuáles son las técnicas de entretenimiento que podríamos utilizar para explicar mejor lo que queremos explicar o para que llegue mejor lo que queremos que llegue o para que la gente haga cosas a partir de nuestros conocimientos. Y eso, la manera más sencilla es ver cómo actuamos nosotros en otros ámbitos que no tienen nada que ver con la formación y ver cuál es el peso de las narrativas mediáticas y el entretenimiento en nuestras vidas y empezar a hacer cosas similares, ¿no? Es decir, el momento en que a mí se me ocurre que una universidad tendría que tener novelas en lugar de manuales es porque a mí me encantan las novelas. Entonces dices, ostras, si me encantan las novelas, lo hablo con otras personas y todo el mundo estaba encantado, pues bueno, se hizo, se probó y tal. Lo cierto es que ahora la gente prácticamente no lee, no ha leído nunca, pero ahora cuesta más que lea. Con lo cual, si me decís, Luis, ¿tú te inventarías una universidad cuyos manuales fueran solo novelas? Yo te diría, no sé, depende del público que vayas dirigido. Si vas dirigido a jóvenes, no, directamente. Ahí te veo, Brenda. Bonitas gafas. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Luis. Gracias, Brenda. Georgina Gracias. Sala tiene una pregunta también. Adelante, Georgina. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era para el doctor Pastor, pero ya te has avanzado, era en relación a cambiar los manuales por las novelas.
Y la cuestión es, bueno, cómo potenciar, ¿no?, la lectura cuando la comprensión lectora hoy en día, por desgracia, es la que es, ¿no? Sí. Pero ya has dado respuesta. Pero tú imagínate, Georgina, imagínate que, no lo sé, trabajaras en una escuela privada, que son las que pueden hacer estas cosas, y decidieras que en lugar de comprar manuales a las grandes editoriales, que son un rollo además, vamos a buscar unos cuantos escritores jóvenes para que nos hagan novelas a partir de los conocimientos teóricos de las asignaturas. Y vamos a hacer que los chavales y las chavalas lean novelas. Papi, niño, ¿qué estás haciendo leyendo una novela tipo Harry Potter y tal? No, pues estoy estudiando química, ¿sabes? Tú te lo coges. Es que esto es posible, es que esto es posible. Solo hace falta gente que quiera hacerlo, ¿sabes? Cuando a J.K. Rowling le rechazaron los originales de Harry Potter 15 veces, pues probó una 16, ¿no? Y se convirtió en un fenómeno mundial. Entonces, estas cosas las decimos y parece que estemos locos hasta que alguien en una escuela diga yo lo hago. Y los chicos salgan con una capacidad lectora alucinante, porque los niños sí que siguen devorando novelas de Harry Potter y siguen devorando las últimas novelas del último bestseller que tal, y solo tenemos que poner eso a disposición del conocimiento. Porque con los libros que leen los niños, es que yo, ahora afortunadamente mis hijas son mayores, pero hubo un tiempo que hacía deberes con ellas. Los libros son horrorosos, los libros de texto, son horrorosos. Yo no los recordaba tan malos de cuando yo estudiaba. No, Son horrorosos. los Vicens Vives, ¿no? Con los puntitos, pum, 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 sí, es infumable. Son horrorosos, son horrorosos. Está todo por inventar, creedme, está todo. Nos daremos cuenta un día que, joder, cómo tardamos tanto en cambiar las cosas. Gracias. Muy bien, pues eso. Si no hay ninguna pregunta más, agradecemos al doctor Pastor su tiempo y su ayuda y a todos los demás también vuestro acompañamiento en este webinar. Cerramos aquí, pero seguramente nos volveremos a ver porque iremos organizando actividades en esta dirección. De nuevo, muchas gracias, un saludo muy cordial. Le vamos a pedir al profesor Pastor que se quede con nosotros un momento y seguimos en contacto. Un saludo, cuidaros mucho, que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, adiós, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, buen día.